Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Apreciados hermanos, el Señor Dios Todopoderoso derrame su gracia y su bendición en todos nosotros. Hermanos, los invitamos a que en este octavo día de novena de Navidad nos acompañen en la reflexión. La oración y la fe son la llave de oro para abrir la puerta del trono de la misericordia de Dios para pedir y recibir todas sus promesas. Bienvenidos. Que nuevas me traes, campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. En un pesebre humilde, mi niño lindo, tú estás llorando. La Virgen te consuela, los pastorcitos te están mimando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del cielo están adorando. Queridos hermanos, bienvenidos sean a este encuentro con el Señor. La fe y la oración son la llave de oro para abrir los tesoros del trono de la misericordia de Dios. Sabemos que la oración es el arma más poderosa que existe en el universo. Muchas personas han tenido esta experiencia. Y si no fuera así, pues entonces las promesas del Señor serían vanas, porque dice el Señor en Isaías 65:24, antes que me llamen, les responderé, y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Queridos hermanos, la oración constituye una de las armas espirituales más poderosas con que contamos los cristianos. Por eso el apóstol San Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 16 dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Queridos hermanos, la energía y la fuerza en la oración provienen de Dios. Por eso siempre tenemos que pedir la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Porque si esto lo decía el apóstol San Pablo a los Efesios, nos lo dice también a nosotros. Y sigue diciendo, lleven con ustedes las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Pero nos anima esta invitación. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse firmes
valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Esto lo dice el Señor precisamente porque la palabra de Dios es fuerza renovadora, es fuerza transformadora. Y los cristianos tenemos el poder de la oración y el poder de la palabra. La palabra tiene un poder claramente distinguible sobre las personas que nos rodean, sus emociones y reacciones, y más que nada sobre el propio interior de uno mismo. Entonces, ¿cómo no? Si tenemos que dirigirnos a través de la palabra al Señor, pues esto hace una oración que tiene gran poder sobre nosotros y sobre la vida de los demás. El cristiano que no ora suficientemente es un cristiano que será presa fácil del diablo y las tentaciones serán consumadas. Por eso el mismo Señor Jesús invitaba a sus discípulos en ese momento de la hora de la prueba. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41, les hacía esta invitación: estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Y les advertía: el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si no queremos sembrar cosas que puedan dar frutos de odio, de enojo, de egoísmo, ansiedad, desilusión, sino sembrar las semillas de la fe, del amor, de la esperanza, de la alegría, la compasión, la dignidad, la justicia, el respeto, el orden, la comprensión y el amor, pues tenemos que tomar esas armas poderosas de la oración. Además de eso, pues tenemos grandes promesas del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 13 al 14, nos promete el Señor: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que pidan invocando mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero también en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 5, dice: tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso, queridos hermanos, estamos invitados a realizar la oración en todas sus formas. Tenemos necesidad de nuestra oración personal, de ese coloquio de amor con el Señor de la vida. El Santo Padre Juan Pablo II, hablando de la oración personal, decía: convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración es en cierta manera la primera y la última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. O sea, queridos hermanos, que no es solamente para el momento de nuestra conversión, sino en todo momento que tenemos que orar. Y como lo decía el mismo San Juan Pablo II en Domum 1987, la verdad de la oración implica la verdad de la vida. La oración es al mismo tiempo causa y resultado de un modo de vivir a la luz del Evangelio.
También los obispos en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, hablando de la oración, dicen: un rato de verdadera adoración tiene más valor y fruto espiritual. Escuchen lo siguiente: tiene más valor y fruto espiritual que la más intensa actividad, aunque se tratase de la misma actividad apostólica. Puebla 529. Así que, queridos hermanos, tenemos que utilizar tiempo orando con el Señor, conversando con el Señor, estableciendo esas relaciones de amistad personal con Él para que nuestro coloquio vaya floreciendo, dando frutos. Tenemos que dedicar tiempo al Señor para crecer en esa relación amistosa con Él, porque Él es persona y cuando nosotros nos relacionamos con las personas, pues necesitamos de esa permanente comunicación para que no se enfríe nuestra relación con los demás, y mucho más debemos tener ese tiempo dedicado al Señor para que no se enfríe nuestra relación con Él, para que el Señor nos hable, nos revele también sus planes y propósitos, pero también debemos charlar con Él como con ese amigo íntimo, porque realmente es ese amigo íntimo con el cual le debemos confiar todas nuestras intimidades, todo lo más profundo de nuestro corazón, y Él nos va respondiendo a la oración a medida que nosotros vamos confiando en Él, vamos leyendo su palabra, pues Él hasta en los mismos acontecimientos nos va compartiendo también lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Lo digo por experiencia propia, porque muchas veces el Señor me ha hablado a través de los mismos acontecimientos. Y San Simeón, pues hablando de la necesidad de la oración, me gusta mucho este aspecto porque él dice pues que también necesitamos intercesores en nuestra oración. Necesitamos personas, muchas veces estamos fríos en la oración, pues pidámosle a aquellos hermanos que sabemos que hacen intercesión y que su intercesión es efectiva también para que intercedan por cada uno de nosotros. Y así pues entonces podemos lograr esa gracia tan especial que regala el Espíritu Santo, donde vuelve sobre cada uno de nosotros en esa forma invisible de fuego, pero que penetra con esa luz espiritual y nos da alegría, tranquilidad, gozo, y renovamos esa presencia con el Señor. Pero también se requiere de esa oración en familia. Su Santidad Juan Pablo II decía que familia que ora unida permanece unida, ¿sí? Porque el Señor también lo decía en el Evangelio de San Juan 10:10, el diablo viene para robar, matar y destruir. Pero decía el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, pues muchas veces requerimos de nuestra oración en nuestra familia, porque tenemos que cuidar nuestra oración a nivel familiar. ¿Cuántas veces nos sustraemos a esa oración a la hora de las comidas? Muchas veces únicamente la bendición y nada más, pero cuando nosotros nos unimos como familia en oración, esas relaciones familiares se fortalecen. Entonces, los primeros cristianos en la comunidad primitiva precisamente se reunían en oración.
se reunían en las casas para orar, y así en el libro de los Romanos 16:23 nos dice que cuando se reunían en las casas, esa reunión de familias se llamaba la iglesia doméstica, porque eran todos los miembros de la familia los que se reunían a orar. Además, solo contando con Dios, la familia tiene las bases necesarias para vivir la unidad, el amor e impregnar la vida social de caridad auténtica. ¿Por qué? Porque tenemos que cimentar nuestra espiritualidad familiar sobre la roca que es Cristo. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Esto sí que es cierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que acudir incluso a nuestros hermanos en la fe para pedir oración y para que se fortalezca nuestro fervor espiritual en la familia? Yo recuerdo cuando mi padre estaba en los últimos días de su vida, pues nos tocó acudir a nuestros hermanos en la fe y unidos en esa oración, nuestra familia, pero también con los hermanos en la fe, el Señor nos regaló esa fortaleza espiritual para enfrentar esas situaciones tan difíciles. Y así, gracias a Dios, muchas veces nosotros, unidos en la oración como familia, unidos en esa confianza al Señor y unidos a nuestros hermanos en la fe, podemos lograr grandes triunfos porque nuestra oración está cimentada en el Señor. Pero dice el versículo 26 de Mateo 7, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, así que, pues, tenemos que poner en práctica precisamente ese ritual de oración y de contemplación de la palabra de Dios y de la contemplación del Señor. La lectura frecuente y reflexiva de la palabra de Dios debe ocupar un lugar de preferencia en cada hogar cristiano como fuente de espiritualidad. Lo dice el Directorio Nacional de Pastoral Familiar. Y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo nos hace esta invitación. Hay que buscar ante todo la renovación espiritual de las comunidades naturales, la primera de las cuales es la familia, llamada por el Concilio Iglesia Doméstica. Es necesario que las distintas piedras vivas que son los esposos, sus hijos, formen unidos un templo del Espíritu. Este debe ser el primer objetivo de la renovación espiritual carismática. Familias para Cristo es la consigna de la renovación en las parroquias actualmente. La renovación tiene que empezar por las personas, pero debe llegar después a la primera comunidad creada por el Señor, la familia, porque solo la renovación en el espíritu puede hacer de la familia una comunidad de amor, de fe, de oración, de trabajo, de ayuda mutua y continua. El Espíritu del Señor está haciendo ahora lo que realizó en la familia de Cornelio y en la del carcelero Pablo.
He visto en varios hogares donde yo he tenido la oportunidad de ir a evangelizar, he visto aquellas familias donde están unidas en la oración, en la entrega al Señor, cómo estos niños acogen la palabra de Dios, quieren leer la palabra de Dios, anhelan entrar en el grupo de oración y estar allí presentes. ¿Pero por qué? Porque han sido familias donde se ha fortalecido la espiritualidad familiar y en estos niños y jóvenes se viene fortaleciendo el espíritu de la oración y son niños y jóvenes que acuden al encuentro del Señor. Y son familias que han podido resolver sus problemas en paz, con dificultades sí, pero en paz y en un ambiente de oración donde todo se desarrolla en la presencia del Señor, con esa confianza en el Señor de la divina misericordia. También, queridos hermanos, estamos invitados a hacer la oración en grupos. Decía Santa Teresita de Jesús, gran mal es un alma sola. La fe no se puede vivir a solas, ni tampoco la oración. El grupo ofrece la cercanía y el apoyo de los demás para cubrir la dimensión comunitaria de la vida cristiana, donde cada hermano y hermana es un don. Es lo que decía Santa Teresita, llama hacernos espaldas. La oración en grupos es una gozosa realidad de nuestros días. Abundan los grupos comprometidos con buena representación de laicos. Es un regalo del Espíritu Santo para la Iglesia. Precisamente el espejo de la Iglesia primitiva son los grupos de oración, porque en el grupo de oración nos reunimos en un mismo lugar. El Espíritu es el que nos invita y nos une en un solo corazón, en una sola alma. Juntos escuchamos la palabra de Dios, dejamos que la vida de Dios pase por cada uno de nosotros en un clima de expectación y alegría, se comparten los dones, los carismas, y ya nosotros no llamamos las cosas mías, sino nuestras, porque son del grupo. Y el Señor bendice grandemente en estos grupos, por eso el Señor nos dice, además os digo, que si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo os lo dará. Palabra de Dios. O sea que es importante que nos unamos en oración para pedir con fe, porque dice el Señor, tienes que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado para otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Además, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que contamos con la presencia del Señor. La potencia de la oración no es solamente parte de nosotros, es por la gracia y el poder del Espíritu Santo y porque el Señor está con cada uno de nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica a los grupos de oración, dice grupos de oración, es decir, escuelas de oración, son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguardia de la comunión es señal de verdadera oración en la Iglesia. ¿Y cómo no reunirnos en oración, en ministerios de oración de intercesión?
porque en esos ministerios de oración de intercesión, incluso hay ministerios de oración y de intercesión de familias, donde se reúnen aquellas familias renovadas y van intercediendo por sus necesidades. ¿Cuántos padres de familia en estos grupos de oración han aprendido a orar, han aprendido a pedir por sus necesidades, a dar gracias? Incluso se han levantado en esos sentimientos de ayuda y de caridad hacia los demás. ¿Pero por qué? Porque es que la escucha de la palabra de Dios, la oración y el constante contacto con nuestros hermanos nos hace que el Espíritu Santo obre en nosotros y con nosotros para que podamos ejercer esos sentimientos de caridad hacia los hermanos. Así muchos también han aprendido a defenderse de toda iniquidad, de toda acción del mal. Muchos también hemos aprendido a defendernos de toda opresión del mal. Entonces, así que, queridos hermanos, pues estamos invitados en esta novena de Navidad precisamente a ese encuentro con el Señor, a reunirnos en familia, a orar en familia para que nuestras comunidades familiares, nuestras comunidades parroquiales sean fortalecidas en la oración, en la alabanza, en la adoración, en el reconocimiento del Señor de la vida que tanto nos ha dado. Bendito y alabado sea el Señor. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Gozos, niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano. Que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niños se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro celo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú
eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras que esperamos que vuelvas, Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, deja en el cielo la más bella flor. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias, haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad, que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, deja en el cielo la más bella flor. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. A esta baja tierra vino